intermediario y como el único que puede ofrecerse en sacrificio suficiente que redime al hombre de su pecado. Eso es lo que habla y recalca una y otra vez el autor de Hebreos. Su redención es confiable porque Él venció el pecado y la muerte. ¿Por qué estamos seguros de esto? De que su salvación o su redención es confiable. ¿Sabes por qué? Porque Él resucitó. ¿Por qué es segura su redención? Porque Él resucitó. Di conmigo, Él resucitó. Y Él vive y está sentado a la diestra de la majestad e intercede por la iglesia con poder y gloria. Eso es lo que en esencia nos habla el libro de Hebreos. Vamos a leer los versos 5 al 14. Hoy te voy a invitar a que leamos todos esta porción de la Biblia. Y acompáñame ahí. Yo te voy a invitar a que traigas tu Biblia los domingos, los miércoles, de preferencia tu Biblia de papel. Yo no tengo nada en contra de la Biblia electrónica, que padre que la tienes en tu celular, pero quiero que comprendamos que la Biblia digital es buena cuando no estamos en un lugar para sacar una Biblia o un libro tan grande. No la podemos llevar a todos lados. El celular lo llevamos para todos lados, pero cuando venimos a la iglesia venimos a buscar al Señor. Entonces yo te invito a que traigas tu Biblia de papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un efecto en algunos creyentes que buscamos un versículo en la Biblia y por la verdad ya no sabemos ni dónde queda. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a buscarla siempre la cita electrónicamente. Como te digo, no hay nada de malo en usar un celular, pero pues bueno, si puedes cuando vengas a la iglesia traerte tu Biblia de papel, mucho mejor. ¿Sí? ¿Me sigues en esto? ¿Sí estás conmigo? Por cierto, ¿cómo están? ¿Sí? Qué bueno, nos cayó una buena agua antes de llegar, ¿verdad? Sí, yo sé que muchos estuvimos limitados en poderse acercar a la iglesia el día de hoy. Yo dije, híjole, no va a llegar mucha parte de la iglesia por cuestión de transporte, por muchos de ustedes que vienen en moto o en camión, pero bueno, veo un buen número de ustedes, así es que dile a tu compañero, qué bueno que estás aquí y la lluvia no te detuvo. Qué bueno que estás acá. Vamos a leer estos versos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres superior, Señor, a todo lo creado, incluyendo los ángeles. Señor, sabemos que a ti te pertenece el reino, a ti te pertenece la justicia, a ti te pertenece toda la gloria, porque tú eres el Hijo, tú eres el fiel y verdadero, tú eres el eterno, tú eres glorioso. Padre, ayuda a nuestras mentes, ayuda a nuestros corazones a ser ministrados a través de este estudio, pero sobre todo, Señor, yo te pido que en este lugar podamos crecer en el conocimiento tuyo. Padre, revela, Señor, la obra y la persona de tu Hijo sobre tu iglesia en mayor medida. Si tú tienes anhelo, dile en tus propias palabras: Señor, que mi entendimiento, que mi corazón sea
expuesto a esa grandeza tuya, a esa belleza tuya que se ve y se expone en tu palabra escrita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues quiero hablarte de algunos argumentos que nos presenta aquí el autor de Hebreos en estos versos. No sé si tú lo habrás notado, pero tiene una escritura muy diferente a lo que suele ser una carta o una epístola. Y te vas a dar cuenta o te vas a percatar que la razón es porque está citando muchas palabras que están en el Antiguo Testamento. Específicamente, el autor de Hebreos habla y cita como argumento muchos salmos para afirmar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Así es que yo espero que no te confundas tanto, pero vamos a estar citando muchos textos bíblicos precisamente que son los que cita el autor de Hebreos para hablar de la superioridad de Cristo. Y déjame hablarte un poquito de manera previa en el tema acerca de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son mensajeros, son espíritus ministradores dispuestos para servicio del Señor. Aunque los ángeles ocuparon, escúchame, aunque los ángeles ocuparon un lugar muy destacado a lo largo de la historia de la nación de Israel, el autor de Hebreos se apoya en varias citas del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos, para afirmar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y esta es la dinámica que se sigue en estos versículos, en donde se leen una serie de contrastes entre la persona de Jesús y los ángeles, pero siempre resaltando en todas estas escrituras que Cristo es el cumplimiento de cada una de ellas. Y bueno, pues recordemos también que la carta de Hebreos está dirigida ¿a quién? ¿Alguien sabe a quién está dirigida esta carta? ¿A quién? A un pueblo judío, ¿verdad? A un pueblo de convertidos de contexto judío. Así es que obviamente se asume que todos estos judíos que están leyendo esta carta de Hebreos están familiarizados con dichos salmos. Y los ángeles también en el contexto judío tenían una importancia quizás mucho mayor que la que tú y yo le podemos dar en nuestra cultura occidental. Los ángeles están conectados en el contexto judío, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a la ley. Dice la palabra en Hechos 7:53 y Gálatas 3:19 que los ángeles estaban ahí cuando la ley fue dada. Y esto lo sabía el pueblo, judío, el pueblo de Dios. La cortina en el tabernáculo, ¿te acuerdas cuál era el tabernáculo? ¿O cuál era ese lugar de reunión donde todos se acercaban para adorar y ofrecer sacrificios a Dios? A ese lugar, a esa tienda que se edificó específicamente con ese fin, se le llama tabernáculo. Pero este tabernáculo estaba dividido por el lugar santo y el lugar santísimo. Y la cortina que dividía tanto un lugar del otro, ¿sabes cómo? ¿Qué tenía de impresión esta cortina? Tenía 2 querubines. Pero no solamente eso, en el lugar santísimo donde estaba el arca en su tapa, o el propiciatorio como se le conoce, tenía 2, ¿qué eran? 2 querubines. Entonces quiero que dimensiones un poquito que al estar dirigiéndose el autor de Hebreos a un contexto judío donde conocen la dinámica o la función de los ángeles, ellos tenían un concepto quizás más profundo y le daban más importancia a los ángeles. Entonces vamos a ver 5 contrastes entre Jesús y los ángeles. Y de antemano, como te digo, te recuerdo, vamos a ver muchos versos bíblicos. Número 1, el primer contraste. El primer contraste lo encontramos en el verso 5. Y si lo quieres anotar, es: Cristo es superior porque Él es el Hijo, y los ángeles solo ministros. Es superior porque Jesús es el Hijo y los ángeles solo ministros. Ahí está en la pantalla. Cristo es superior porque es el Hijo. Más sin embargo, los ángeles simplemente son servidores. ¿Sí? El autor, vamos a leer el verso 5.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aquí está una pregunta retórica y bueno, pues esta pregunta tiene una base y son dos escrituras que ahorita vamos a ver. Pero esta pregunta retórica obviamente tiene una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque aunque los ángeles son llamados hijos de Dios, tú puedes leer Job 1:6. En Job 1:6 se habla que los hijos de Dios se reunieron en plural, pero nunca en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que a un ángel de forma singular, de forma individual se le llama hijo de Dios, solamente a Jesús. El autor de Hebreos está citando en esta pregunta dos citas. Está citando Salmos 2:7 y Segunda de Samuel 7:14. Esas son las dos citas que componen esta pregunta retórica. Salmo es un salmo mesiánico, el Salmo 2:7 es un salmo mesiánico. Dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Segunda de Samuel 7:14 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Así es que algo también que tengo que mencionar es que estas dos citas que les acabo de dar, la de los Salmos 2:7 y Segunda de Samuel 7:14, son referencias dadas a la vida del rey David. Y obviamente pues estas escrituras no se cumplen en la genealogía del rey David, sino más bien se cumplen en Jesús. ¿Por qué? Porque él es el hijo que será rey de Sión. Él es el que heredará ese reino permanente y no Salomón como muchos pensaban. Así es que es necesario que tú sepas esto, porque fíjate lo que dice Primera de Crónicas 22:10. Primero de Crónicas 22:10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Para siempre. ¿Qué es lo que está tratando de expresar o de afirmar el autor de Hebreos? Que hay un hijo que heredará un trono, pero que su reino será para siempre. Y como está en un contexto o está en una línea de una promesa davídica, en realidad todos pensarían que esto se va a cumplir en la vida del rey Salomón. Sobre todo Primero de Crónicas está hablando del deseo y el corazón de David de edificar casa a Dios, pero Dios le dice: ¿sabes qué? Tú no me puedes edificar casa, tú no puedes levantarme casa. El que lo va a ser tu hijo Salomón. Tú no lo puedes hacer porque tú has derramado mucha sangre. Y ahí es cuando se da esta promesa: tu hijo me edificará casa, en ese contexto. Pero en realidad esto se cumple en la persona de Jesús. Hay muchos textos, hay muchos salmos que se le nombran salmos mesiánicos. Di conmigo: salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque se cumplen en la persona de Jesús, aunque tengan un contexto de realeza, de la vida de David, o todo ese contexto donde hablaba de reyes y hablaba de tronos y hablaba de la herencia y hablaba de las promesas de Dios, de que David le iba a dar un hijo que iba a estar siempre sobre el trono y que en el trono nunca faltaría nadie de su linaje. Pues todas esas profecías se cumplen en la persona de Jesucristo, y es a donde nos está llevando el libro de Hebreos. El hijo es ese rey que tanto se anunciaba en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, enseñando en Antioquía, dijo esto en Hechos capítulo 13. ¿Quieres anotarlo? Hechos 13 versos 32 al 34. Te voy a leer la versión NBI. Y yo quiero simplemente con esto ir empatando que
cuando el autor de Hebreos está diciendo que a ninguno de sus ángeles le dijo hijo, sino a solo Jesús, quiero que entiendas que este hijo tiene un contexto de realeza, un contexto donde es aquel que va a reinar, es aquel que va a recibir el reino, es aquel que va a estar sobre Sión por la eternidad, un reino que será afirmado a través de él. Hechos capítulo 13, versos 32 y 34. Pablo lo explica de esta manera, y fíjate la conexión, usa el mismo salmo, el Salmo 2:7, pero ahora habla de cómo se cumple esto en la persona de Jesús, y el contexto obviamente tiene que ver con el Hijo que redime al hombre, con el Hijo que muere en la cruz, con ese Mesías que resucita de los muertos y que hereda el reino de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo. Nosotros le anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. ¿Cuál salmo? Salmo 2:7, y lo cita: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Verso 34, Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción, y así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. ¿Sí ves cómo todo se está conectando? Entonces Jesús es el Hijo que cumple el propósito de Dios al redimir al hombre de su pecado. El título de hijo de Dios es un distintivo o un título acreditado solo a Jesús en el contexto de su obra salvadora. Este título presenta a Jesús en su lugar de Hijo eterno de Dios, pero también presenta cierta temporalidad ligada a su encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el Hijo eterno, pero también por la obra que Él hizo, porque Él se presentó como siervo, se hizo carne, murió en la cruz y resucitó. En ese sentido también es hijo. ¿Sí me están siguiendo con esto? ¿Sí? Entonces continúa diciendo aquí la nota. Este título presenta a Jesús en su lugar de Hijo eterno de Dios, pero también presenta cierta temporalidad ligada a su encarnación, resurrección y cumplimiento con la obra de redención del hombre, como estaba escrito: es por ello que al Hijo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es merecedor de toda la autoridad y poder. Él es el Hijo, y los ángeles son servidores nada más. Él es el heredero, Él es el primogénito. El título aquí realmente de Hijo recalca que Él es igual al Padre en sustancia y esencia. El Padre y el Hijo comparten el mismo ser. No creamos ni pensemos que Jesús llega a ser hijo solamente cuando es encarnado. No, Él coexiste con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio y no tiene fin. Más sin embargo, al momento de ofrecerse como sacrificio, al momento de ser aquel que redime al hombre, en ese sentido ese es el Hijo que va a heredar el reino de Dios y que va a dirigir y va a establecer un reino inconmovible. Así es que espero me esté siguiendo con todo esto. El título de hijo es dado a Jesús en el mismo sentido que el profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 9 verso 6. Si tú no conoces este texto, anótalo, lo puedes leer en casa. Pero el título de hijo es como cuando Isaías nos dice aquí en esta parte, en el capítulo 9 verso 6, lo siguiente: porque un niño nos es nacido, y luego dice ahí la expresión, un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Hijo.
Entonces, por lo tanto, el Hijo es superior a los ángeles en ese sentido. A ninguno de los ángeles llama hijo. Y lo que significa hijo en el contexto del Antiguo Testamento se refería a que Dios levantaría del linaje de David uno que estableciera un gobierno para siempre. ¿Cómo es que Jesucristo es ese hijo? Porque Él murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos. Por eso Él es ese hijo que cumple fielmente la voluntad del Padre. A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Me está siguiendo? Entonces, punto número 2, el otro contraste. Es superior porque los ángeles le adoran. Vamos a leer los versos 6 y 7 otra vez. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El autor de Hebreos ahora está citando Salmos 97:7. Anótalo. O sea, lo que vemos aquí en estos dos versos está tomado directamente de estas dos citas, Salmo 97:7 y Salmo 104:4. No los vamos a leer, pero nuevamente tenemos que decirles que los ángeles de Dios son criaturas sobrenaturales, espirituales, maravillosos si tú quieres, pero por mucho son inferiores al Hijo. Ellos son servidores solamente y están dispuestos para atender al mandato de Dios. Dice aquí en el Salmo 104:4 que son como el viento, ¿verdad? Son como ese viento y relámpago que son obedientes a la voluntad de Dios. Ellos simplemente son ayudantes. Ellos, una vez que cumplen su tarea de una manera humilde y obediente, regresan al Padre y siguen ejecutando fielmente su labor, aunque estas labores incluyan hechos sorprendentes, hechos poderosos, siguen siendo servidores, ¿sí? La Biblia rechaza y va en contra de toda adoración a los ángeles. Más sin embargo, aquí el autor de Hebreos está citando en estos dos versos que los ángeles adoran a Jesús, se postran delante de Él. La Biblia dice en Apocalipsis 22:9, hablando acerca de que a los ángeles no se les debe adorar. Si tú has leído la Biblia, te vas a acordar de muchas ocasiones o algunos tiempos donde algunos hombres temerosos de Dios, al ver la aparición de este ángel, quisieron adorarle, pero el ángel inmediatamente le dice: no me puedes adorar. Igual que aquí en la isla de Patmos con Juan, el apóstol Juan, lo mismo le sucedió. Y todos los hombres temerosos de Dios que quisieron adorar a los ángeles, se les fue prohibido por los mismos ángeles. Así es que dice aquí Apocalipsis 22:9, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Hablando de que Juan quería adorarlo. Dice: porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, yo soy consiervo de ustedes. No tanto soy igual a ti, pero simplemente soy un servidor también. A mí no me tienes que adorar, adora a Dios. Entonces a los ángeles no se les tiene que adorar. Los ángeles no comparten las promesas de Dios que se han otorgado a los creyentes, como a ti y como a mí. Nosotros, la Biblia nos dice que tú y yo somos herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Y vamos a recibir herencia. Más sin embargo, a los ángeles no se les ha dado tal lugar. Por más exaltado que sea el estar en la presencia de Dios, no es un modo alguno igual. No, en ningún sentido son iguales al Hijo de Dios. No hay forma de que pueda comparársele al Hijo con los ángeles. Por mucho el Hijo es superior, ¿sí? Él recibe la honra, Él recibe la adoración. Los ángeles son ministros, son seres espirituales diferentes a nosotros, con poder, dispuestos para hacer la voluntad de Dios,
para cumplir todo lo que el Señor tenga que hacer o quiera hacer, pero en realidad ninguno de ellos merece exaltación. El autor aquí nos dice que Jesús también es el primogénito. Eso es un término mesiánico dado a Cristo para indicar que tiene el más alto honor y posición. Este era el título, este era un título y no una descripción de origen. Hay algo que dice en Deuteronomio capítulo 32 verso 43. En la versión de la Septuaginta dice de esta manera. Tal vez en tu Biblia esté omitida esta frase de los ángeles, pero en la versión Septuaginta decía así: regocijaos, oh naciones, con su pueblo, y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. Ahí dice: adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. Así es que el Salmo 97:7 dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. ¿Sí? Así es que ahí está. Cristo es superior a los ángeles porque estos le adoran y no Cristo a ellos, o no recibe ningún tipo de adoración. Ningún ángel recibe ningún tipo de adoración. Punto número 3: Jesús es superior porque es llamado Dios y Señor. Cristo es superior porque es llamado, ¿qué cosa? Di conmigo: Dios y Señor. Cristo es llamado Dios y Señor, versos 8 y 9. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tienes que analizar eso. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este pasaje enfatiza la naturaleza divina de Cristo, muestra la increíble interacción entre las personas de la Trinidad. Te voy a decir por qué: porque el Padre mismo llama al Hijo Dios, y dice aquí: te ungió, y esto refleja que se tiene en mente el ministerio y la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así es que este texto enfatiza la divinidad de Cristo. Así es que el autor aquí está citando, ¿sabes qué está citando? Salmos 45, 6 y 7. Y así están, todos los argumentos, todos los contrastes tienen base bíblica en el Antiguo Testamento, especialmente en los salmos conocidos como mesiánicos. El salmo mesiánico que se está citando aquí es Salmos 46, 6 y 7. Yo sé que esto es como muchos versículos, son muchas cosas que están conectadas, y pudiera ser muy repetitivo o muy teórico, no sé. Yo digo, no tiene que ser pesado, porque estamos estudiando acerca de la persona de Jesús, y debería nosotros emocionarnos conocer cómo es que el Antiguo Testamento había hablado mucho acerca de este glorioso Rey Redentor llamado Cristo, llamado el Mesías, llamado Jesús. Así es que espero que tú puedas tomar nota de todo esto y después analizarlo con calma en casa. Los rabinos judíos interpretaban este Salmo 45, 6 y 7 como un himno nupcial compuesto para la ocasión del matrimonio de un rey de Israel. Jesús es ese rey con autoridad y poder real. Él es superior a los ángeles porque Él es Dios y Señor, pero también porque Él va a gobernar el universo. Él es el Mesías anunciado, cuyo linaje davídico va a gobernar algún día sobre la tierra con su gobierno estable y eterno. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que ama la justicia y desea que su pueblo también le ame a Él, y ame la justicia y odie la iniquidad. La justicia es el cimiento de este reino, de este Señor, de este Dios.
que nos está mostrando el autor de Hebreos. Que tú y yo nos podamos enamorar cada día más de la persona de Jesús. A ver, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es en base a ese amor de Cristo por la justicia que Dios le ha ungido con óleo de alegría. Esto no significa que Jesús comenzó su amor por la justicia y después del cual Él fue ungido. Él es ungido desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Punto número 4, ya voy rápido con esto porque ya se nos acabó el tiempo. Punto número 4, Él es creador y los ángeles son creación. Jesús es creador, y vamos a ver los versos 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esta es una declaración trascendental también, porque está afirmando que el Señor Jesús es el creador y es inmutable y es eterno. Muchas cosas que se decían acerca del Padre en el Antiguo Testamento, ahora estas mismas cosas están siendo aplicadas a la persona de Jesucristo. El Hijo de Dios es creador y sustentador del universo. Por eso el escritor de Hebreos enfatiza este pronombre tú. Enfatiza este pronombre tú para expresar el contraste existente entre el Señor, quien puso los cimientos de la tierra en el principio, y los ángeles. Él como creador no tiene principio ni tiene fin, pero los ángeles como seres creados sí tienen un principio. Anota Colosenses 1:16. Anota Colosenses 1:16 que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Él. Aquí la evidencia bíblica, anótalo también, Salmo 102, 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Esto es lo que se está hablando aquí de la inmutabilidad de Dios, de su eternidad, y está hablando también de que Él no cambia, Él no se deteriora, Él no está sujeto al tiempo. Él como creador está desde la eternidad hasta la eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, todo se acaba, todo se desgasta, pero más sin embargo Dios permanece para siempre. Así es que Él es superior a los ángeles porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios, Él es Señor. Los ángeles sí fueron creados, el Señor no fue creado. Por eso Él es superior. Por eso podemos confiar en Él. Por eso podemos estar seguros de que Él cumplirá lo que ha hablado. Por eso podemos estar seguros de que su reino de justicia se va a establecer. Así es que punto número 5, y con esto cerramos: Jesús ocupa un lugar de honor que los ángeles no pueden. Así es que los versos 13 y 14 dicen: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Otras dos preguntas también retóricas, y aquí está el contraste con el que se culmina este primer capítulo. Dos preguntas retóricas que ya sabemos cuál es su respuesta. La primera, pues obviamente es negativa, y la segunda, pues es positiva. Así es que a ningún ángel se le ha dado jamás el honor de sentarse a la diestra de Dios, mas sin embargo al Hijo sí. Aunque su labor del ángel sea importante,
cerca del trono de Dios no hay asientos para los ángeles, solamente para el Hijo. ¿Sabes por qué no hay lugar para los ángeles? Porque los ángeles están sirviendo y están alabando a Dios, están alrededor del trono, están parados ahí para estar adorando y glorificando a Dios, y están atentos para que puedan hacer la voluntad de Dios. Ve a hacer esto, ve a hacer aquello, y están ahí ministrando, adorando, glorificando al Señor, pero no hay un asiento para ellos. Así es que la cita que se toma aquí, estos versos 13 y 14, es Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Un ángel es un ángel y seguirá siendo un ángel. El Hijo, por el contrario, después de haber provisto la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Él tomó el sitio de honor más alto en respuesta a la invitación del Padre de que se sentara a su diestra por haber sido obediente hasta la muerte. De todas las citas que hay en el Nuevo Testamento de los salmos, ¿sabes cuál es el más usado por diferentes escritores del Nuevo Testamento, entre ellos Pablo? Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es que Jesús, mientras Jesús está en el trono, al lado del Padre, entronizado en majestad y grandeza, los ángeles son espíritus ministradores, deben obedecer y servir. Ni un solo ángel queda excluido. Aún los arcángeles Gabriel y Miguel inclusive son enviados por Dios a actuar en favor de lo que Dios disponga para sus santos. Los ángeles, iglesia, escúchame en esto y con esto cierro. Los ángeles no son intermediarios entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Los ángeles no son intermediarios. No puedes orarle a un ángel. No puedes confiar en un ángel como aquel que te puede ayudar a resolver un problema. Los ángeles no deben de ser vistos como guardianes personales, ¿sí? Los ángeles no deben de ser adorados, como ya lo dijimos. No son designados para predicar el evangelio. ¿Quién tiene la labor de llevar el evangelio? ¿Quién? Levanta tu mano y di: nosotros. Nosotros tenemos esa labor. Los ángeles cumplen una función dentro de lo que el Señor creó, este reino invisible. Pero los ángeles no son aquellos enviados a predicar el evangelio. Son enviados por Dios a actuar a favor de lo que Él disponga. No están dispuestos para gobernar tampoco el pueblo de Dios, ¿sí? Los ángeles constituyen una hueste incontable. Y la verdad que pues son miriadas de miriadas, dice la Biblia, pero en realidad los ángeles están dispuestos, no para que estén al lado tuyo todo el día, escúchame, están dispuestos a favor de los santos, pero en el servicio a Dios, no al nuestro. ¿Sí se entiende esto? Despojémonos de esa idea de que nosotros dependemos de los ángeles. Tú dependes del Señor. Ahora, la manera en que Dios responda ante una petición, una necesidad tuya, es algo que le corresponde al Señor. No nos corresponde a nosotros estar pensando en que todo lo hace el ángel. ¿Sí me explico? Porque eso nos desenfoca de entregarle la adoración a nuestro Dios y a nuestro Señor. Yo entiendo que Dios, de manera especial, cuando Pablo estaba en la cárcel, dice textualmente que Dios envió un ángel a que abriera, a que le sacara de la cárcel. Las puertas se abrieron. Yo entiendo, Dios usa a los ángeles de manera específica, y en ocasiones en el Antiguo Testamento se hacían evidentes, pero los ángeles son invisibles. Y la verdad, el hecho de que nosotros estemos buscando las manifestaciones de los ángeles no es algo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar la grandeza y la gloria del Hijo, porque Él es superior por mucho a los ángeles. ¿Sí me explico? Nuestro enfoque está centrado en Él. Y estos 5 argumentos que acabamos de leer
con todas estas referencias bíblicas nos apuntan precisamente a eso. Cristo es superior a los ángeles. Estamos hablando de un contexto judío donde ellos buscaban estas revelaciones, estas manifestaciones de los ángeles, y los tenían más presentes quizás por cultura que nosotros. Pero aún así nosotros estamos contaminados con dos, tres cosas. Hay gente que le fascinan los ángeles. Hay gente que quiere saber acerca de los ángeles y empieza a buscar las jerarquías y empieza a buscar cosas que tienen que ver con ángeles. Pero también, así como hay ángeles, hay demonios. Y si tú dices que viste un ángel, híjole, hay que examinar bien qué viste. Porque si no glorifica al Hijo y glorifica otra cosa o te lleva a otra cosa. Gálatas registra palabras de Pablo: si a un ángel te predica un evangelio diferente, no lo tienes que creer. ¿Por qué? Porque el fundamento ya está puesto. Cristo es ese fundamento, Cristo es la roca, y tienes que tener cuidado. Así es que busquemos aquel que es superior, aquel que es Hijo, aquel que es Creador, aquel que es Señor, aquel que todos le adoran, aquel que realmente tiene un alto honor porque está sentado a la diestra del Padre. Por eso Cristo es superior a todo ángel. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Y vamos a despedirnos. Señor, te doy gracias en esta noche por este estudio. Gracias por las personas que están en casa. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Señor, que nuestro enfoque esté en ti, que nuestro deseo esté por ti y no en cosas secundarias, no en las cosas creadas tuyas como los ángeles. Padre, que nuestro enfoque esté en conocer más de tu persona, más de tu carácter, más, Señor, de tu obra, más, Señor, de tu salvación, Padre. Que podamos centrarnos y reconocer que tú eres aquel Redentor que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de la majestad e intercede por la iglesia. Y Padre, tú eres merecedor de toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, levanta una iglesia, Señor, que te busca de todo corazón, que te ama, Señor, que te desea. Sabemos que esto no es posible producirse en nuestros corazones por nuestra propia fuerza, pero sabemos que es tu Espíritu y tu palabra la que nos lleva a una vida, Señor, que te ama y que te anhele. Por ello te pedimos que nos ayudes a incrementar nuestro conocimiento por ti y que tu Espíritu Santo nos lleve a esa vida, Señor, donde el fruto sea manifiesto, el fruto del Espíritu sea manifiesto. En el nombre de Cristo Jesús.